La alarma no comenzó con sirenas, sino con silencio. En Clayos Ridge, donde el viento aullaba casi todo el año y el aire cantaba con el choque de la nieve y la piedra, la ausencia de sonido era una herida en el mundo. Fueron los dragones centinela quienes lo notaron primero. Dos grandes figuras pálidas, con ojos como soles congelados, de pie en la boca del nido de basalto, escudriñando el horizonte con la quietud de una estatua, con la cola enrollándose y desenrollándose en nerviosos arcos. El dragón guardián más joven, recién salido de su mol juvenil, emitió un breve y entrecortado llamado, esperando una respuesta desde el interior de la cámara de anidación. No hubo respuesta. Dentro, las paredes estaban desprovistas de su calidez habitual. La sensación de vida, el almizcle, las escamas emplumadas, el tenue olor dulce a nieve caliente eran tenues y extraños. El lecho del nido, tejido con gramíneas y algas, estaba esparcido. Las marcas de garras se hundían profundamente en el suelo de basalto y los patrones frenéticos. Las 3 crías albinas habían desaparecido. Habían nacido bajo raras lunas eclipsadas, cada una pálida como el interior de una perla, con ojos como ópalo en bruto que se entrecerraban incluso al amanecer más suave. En la cultura de los dragones, esas crías eran raras, más allá de un tesoro, no por su color, sino por su fragilidad. Sin el refugio del nido, su piel se ampollaría con el resplandor. Su vista se marchitaría a cielo abierto. Cuando se supo la noticia, viajó más rápido que el viento. La matriarca Pax, una titán con crestas de cuerno como icebergs destrozados, subió a la cresta más alta y dejó escapar un rugido tan profundo que hizo vibrar la nieve de las laderas y envió su voz a todas las cavernas. Su compañero la siguió con un grito que era mitad amenaza, mitad oración. Los Rangers fueron enviados de inmediato, tanto humanos como alienígenas, sobrevolando las planicies de hielo en esquís flotantes, con sus paquetes de sensores buscando señales de calor, débiles latidos cardíacos, cualquier cosa. Los drones despegaron de las torres de mando, ascendiendo hacia el cielo gris pizarra con ojos rojos parpadeantes, escudriñando las vetas glaciares en los valles vacíos. Durante 21 noches, el mundo pareció girar en un solo lugar, atrapado en un patrón de búsqueda sin encontrar nada. Bajo el resplandor de la aurora, las sombras se movían sobre la nieve como cazadores, pero nadie traía las siluetas que buscaban. La matriarca dejó de dormir. Se quedó de guardia junto a la boca del nido. Heló su aliento, el viento aullando junto a su cuerpo inmóvil. Sus escamas habían perdido su brillo, sus pupilas se estrecharon hasta convertirse en pálidas rendijas de rabia y preocupación. Los humanos de la estación Claro dejaron de reír en los pasillos, dejaron de tocar música en el mesaul. Incluso las disputas habituales entre especies, sobre cuotas comerciales, sobre protocolos de esclusas de aire, parecieron desvanecerse ante el reconocimiento compartido de que algo precioso y pequeño había sido arrancado del mundo. El valle comenzó a sentirse embrujado. Los guardabosques regresaban cada mañana con escarcha incrustada en las cejas. Sus hombros se hundieron, con los ojos vidriosos por haber contemplado demasiado tiempo el blanco infinito. Los drones regresaron con señales vacías, solo campos de nieve, acantilados de hielo y la danza incesante de la aurora. El único ruido que quedaba era el lejano roce de garras sobre la piedra, un sonido de dolor que nunca cesaba. La cúpula de Kli nunca había sido un lugar tranquilo. La gran curva transparente de su techo captaba cada sonido, el estruendo de los puestos del mercado al abrirse, los gritos de los comerciantes que vendían cuencos humeantes de caldo, el siseo de la nieve derritiéndose en los respiraderos de vapor, y lo enviaba por los pasillos. Pero ahora el sonido se había debilitado hasta convertirse en algo frágil. Los mercados seguían abiertos, pero los vendedores hablaban en voz baja, con cuidado, como si el ruido fuerte pudiera destrozar algo que no podían ver. Los niños que antes corrían por las plazas estaban apagados, de pie en grupos frente al cristal, mirando las pálidas crestas más allá, esperando un destello de blanco en la distancia. Dentro del laboratorio de xenobiología, las luces se habían atenuado hasta alcanzar un tono crepuscular.
Nadie hablaba más allá de un murmullo. La doctora Sarah Lynn, la principal especialista en comportamiento de dragones de la estación, trabajaba sin levantar la cabeza, realizando simulaciones sobre la distancia que podrían recorrer las crías si se hubieran extraviado en lugar de ser secuestradas. Sus cálculos arrojaron cifras que la hicieron apretar los labios. Cerró la hoja de datos antes de que nadie pudiera leer por encima de su hombro. A petición de los propios dragones, los guardabosques adoptaron estrictos protocolos de búsqueda. Nada de luces largas, ni sondas sónicas, nada que pudiera cegar o asustar a los jóvenes ojos que no estaban hechos para la cruda claridad del mundo abierto. Los jóvenes albinos se esconderían de tal resplandor. La única esperanza era la sombra y la paciencia. El comandante Rile firmaba cada orden él mismo, con las manos enguantadas firmes, pero los ojos hundidos por el insomnio. En las zonas comunes, los susurros se convirtieron en especulaciones. Algunos creían que los cazadores furtivos se habían colado entre las crestas, atraídos por los precios astronómicos que las crías raras podían alcanzar en los mercados negros más allá del borde galáctico. Otros hablaban de antiguas manadas de depredadores que aún vagaban por el hielo, desesperadas por el crudo invierno. Unos pocos murmuraban sobre colonos humanos, siempre con ese dejo de sospecha que surge cuando la tragedia de una especie puede atribuirse a otra. Pero nadie se atrevió a acusar abiertamente, no en un lugar ya paralizado por el dolor. Las rejillas de ventilación de la cúpula comenzaron a bombear un calor más suave, casi como el aire quieto de un nido de dragón. Los puestos del mercado vendían menos y preparaban más. Té especiado, leche caliente, caldo de huesos. No por lucro, sino porque en el frío intenso, el calor debía compartirse. Incluso el horario de patrulla cambió. Los guardias humanos se emparejaron con los exploradores dragones, cada uno turnándose para liderar la búsqueda, como para demostrarle a la matriarca que su dolor también era el suyo. Y por encima de todo, la aurora siguió adelante. Seda verde y violeta se retorcía en el vacío, indiferente a la pérdida. Cada noche llegaban las luces. Cada noche los dragones rugían bajo ellas, y cada noche el sonido se desvanecía en un silencio tan profundo que parecía extenderse entre mundos. La tercera semana de búsqueda tuvo un ritmo, un ciclo cruel y agotador. Cada mañana, los equipos partían de Clidome antes de que el primer rayo del amanecer rozara el horizonte. Se movían como hormigas negras sobre una interminable mesa blanca, sus figuras diminutas bajo los imponentes acantilados y los ríos helados. Regresaban al anochecer. Con los hombros encorvados, los rostros quemados por el viento, los ojos reacios a sostener la mirada de la matriarca. Ella seguía de pie junto a la boca del nido cada noche, con su enorme cabeza agachada lo justo para ver las puertas cuando se abrían. Había dejado de hacer preguntas, pero su silencio pesaba más que cualquier acusación. El día 24, los grupos de búsqueda se reorganizaron en unidades más pequeñas y rápidas. Fue entonces cuando Lisa Karen se presentó. No era ranger. Ni siquiera formaba parte del cuerpo de patrulla. Su trabajo consistía en las bahías de mantenimiento, reparando intercambiadores de calor agrietados y revisando drones dañados. Pero había crecido en la frontera de Cliros, conocía los pliegues de la tierra como la palma de su mano, y lo que es más importante, una vez, de niña, había curado a un dragón de pelaje blanco herido. Ese acto, años atrás, le había granjeado un discreto respeto entre los dragones de la cresta. El comandante dudó antes de aprobarla. Una cosa era trastear con maquinaria en la comodidad de la cúpula, y otra completamente distinta desaparecer en las tierras de la cresta sin garantía de volver. Pero la mirada de la matriarca se posó en Lisa cuando ésta hizo su petición, y un leve resoplido de aliento cálido escapó de las fosas nasales de la gigante. Eso era lo más cercano a una aprobación que alguien podría obtener. Lisa viajaba ligera de equipaje, una excavadora de nieve baja con orugas híbridas y orugas anchas, una capa térmica, un cuchillo de caza forjado a mano, más para cortar cuerda congelada que para el combate, y una pequeña mochila llena no de armas, sino de paños suaves,
carne seca y un frasco de caldo caliente. Partió sola, dejando que el motor de su vehículo remolcador zumbara justo por encima del susurro del viento, mientras sus ojos escudriñaban los patrones cambiantes de la nieve. Fue cerca del pie del glaciar Colmillo Negro donde encontró la primera señal. No era una huella. Nieve. Esta nieve blanda no mantendría una impresión nítida por mucho tiempo, sino más bien una perturbación peculiar, un par de surcos paralelos y poco profundos, espaciados como lo harían las crías si arrastraran la cola entre saltos. Se agachó junto a las marcas, con su aliento flotando en el aire helado, y presionó una mano enguantada contra la nieve. Los bordes estaban ligeramente cubiertos de hielo, pero la base aún estaba suave, fresca, como mucho de horas. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Examinó la ladera cercana y vio tenues vetas de algo verde pálido contra un afloramiento rocoso. Era sangre, líquida, no mucha, de esas que salen de un rasguño superficial. La siguió, moviéndose despacio, con cuidado de no hacer crujir la nieve demasiado fuerte. Su rastreador se quedó al ralentí muy atrás, con el motor apagado. No encontró a las crías. Todavía no. Pero encontró algo más. Un pequeño manojo de rábano tejido en forma de nido, escondido bajo un borde de piedra. Era demasiado pequeño para las crías, pero había un leve aroma persistente, como a concha de perla caliente y ceniza, y conocía el aroma de la madre de las visitas del gran dragón a la cúpula. El olor era antiguo, pegadizo, pero no antiguo. Habían estado allí, y si alguna vez lo habían estado, tal vez no se habían ido muy lejos. Marcó la ubicación en su almohadilla de muñeca, pero en lugar de transmitirla a la red de búsqueda general, la envió directamente a la frecuencia de la matriarca. La respuesta fue inmediata. Un profundo suspiro retumbante se transmitió a través de la calma, tan bajo y cálido que le tembló los huesos. No sabía si era aprobación o advertencia. En cualquier caso, giró su rastreador hacia la siguiente cresta, siguiendo el viento. Al día siguiente, el tiempo se volvió en su contra. El cielo descendió hasta que pareció como si toda la cúpula celeste presionara las montañas y el aire se llenara de una lenta e implacable cortina de copos de nieve. No el caos cegador de una ventisca peor que eso. Este era el otoño tranquilo, el tipo que borra las huellas en minutos y amortigua cada sonido hasta que te sientes como el último ser vivo en el mundo. Lisa se movió con cuidado, trepando por la cresta, deteniéndose a menudo para observar los valles con su telescopio. 2 veces captó movimiento, un destello blanco sobre blanco, pero en ambas ocasiones fue solo nieve cayendo sobre un acantilado lejano. Se le hizo un nudo en la garganta. Si las crías estaban allí, podrían estar a menos de 100 metros e invisibles contra la nieve. Fue pura casualidad que divisó la silueta. Se había detenido a tomar un sorbo de caldo de su cantimplora. Le dio la espalda al viento cuando notó un leve hueco a sotavento de un grupo de rocas. No había movimiento ni sonido, pero algo en la forma en que la nieve se aferraba, capas grumosas e irregulares, la hizo detenerse. Se deslizó fuera de su zapatilla y se acercó sigilosamente, hundiendo sus botas sin esfuerzo en el ventisquero. El hueco era más profundo de lo que parecía. Se arrodilló, sacudiéndose un puñado de polvo. Debajo, apretados, se veían tenues contornos, curvas, crestas, la insinuación de extremidades plegadas. Con el pulso acelerado, retiró la nieve capa a capa, cuidadosa, lenta, susurrando en voz baja, como solía hacer cuando sacaba a criaturas asustadas de debajo de los graneros. Una cabeza se levantó, repentina y afilada, escamas blancas salpicadas de escarcha, ojos abiertos y un ópalo brillante. Una cría. Sus pupilas se contrajeron ante la luz, y por un instante congelado, pensó que iba a atacar, pero no lo hizo. Solo parpadeó hacia ella, la membrana deslizándose sobre su ojo con lenta incredulidad. Entonces, casi imperceptiblemente, 2 formas más se movieron bajo la nieve. Las otras crías, las 3, estaban más delgadas de lo que deberían haber estado, sus escamas opacas,
costillas apenas visibles bajo las delicadas placas. Una tenía un desgarro en la membrana de su ala, el borde cubierto de hielo. Pero estaban vivas. Vivas. Lisa se agachó hasta que estuvo a su altura, su voz apenas por encima de un suspiro. Les dijo que estaba allí para ayudar, que no les haría daño, que podía llevarlos a un lugar cálido. Extendió su mano enguantada, con la palma hacia arriba. La cría más cercana la olió, la lengua chasqueando como un susurro. Entonces emitió un sonido. Caballo pequeño, casi como la mula de un gatito de las nieves. Y las otras dos se acercaron más a él. No corrieron. No atacaron. Se quedaron donde estaban, observándola con ojos lentos y sin pestañear, como sopesando la verdad de sus palabras contra el frío que casi los había consumido. Se quedó con ellos hasta que la luz se empezó a desvanecerse. Su aliento se condensaba en el aire, su corazón se debatía entre la urgencia y la frágil amenaza de la confianza que comenzaba a formarse. El sol ya había comenzado su lento ocaso hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre la cresta. Cuando Lisa se dio cuenta de que no podía dejar a las crías allí otra noche, la temperatura estaba bajando. Podía sentirlo en la forma en que su aliento se prolongaba en el aire, en el mordisco que se filtraba incluso a través de su capa térmica. Los jóvenes dragones se acurrucaron más juntos, sus cuerpos temblando al unísono, como si el frío intentara arrancar la última chispa de calor de sus pequeños cuerpos. Ahora podía ver que quedarse había sido lo único que los mantenía con vida, tan apretados el uno contra el otro que su escaso calor tiraba lo justo para evitar la muerte. Pero si intentaba moverlos demasiado rápido, la frágil confianza que había construido podría romperse. Lo había visto antes con animales heridos. Si los obligaban demasiado pronto, preferirían morir corriendo antes que vivir en las garras de un extraño. Sabía que entendían su tono, aunque no sus palabras. El ritmo constante de su voz era la cuerda que había tendido para salvar el abismo de miedo que los separaba. Rebuscó en su mochila y sacó las tiras de carne seca que llevaba consigo. El aroma se desplegó instantáneamente en el aire gélido, rico, ahumado y mezclado con los aceites de sus propias manos. La cría más cercana, la de ojos de ópalo y una pequeña muesca en la cresta del hocico, inclinó la cabeza e inhaló. El hambre se abrió paso a través de su miedo. Su garganta se movió en un lento trago. Se movió hacia adelante una fracción de segundo, y los demás lo siguieron como sombras atadas a su movimiento. Un trozo, desgarrado en pedazos, fue depositado suavemente en la nieve entre ellos. El de ojos de ópalo se acercó primero, con dientes delicados pero seguros, como si tomara algo sagrado. Los otros dos, tras un momento de vacilación, se unieron. Lisa los dejó comer antes de ofrecer más, ritmando el acto. Dar, esperar, hablar en voz baja, volver a ofrecer. Lentamente, entre bocado y bocado, acercó la mano hasta que el hocico de una de las crías rozó sus nudillos sin inmutarse. Era suficiente. Sabía que era suficiente. El primer intento de moverlos fue una prueba. Se quitó la mochila de los hombros y desenrolló una gruesa manta aislante del compartimento inferior. La colocó sobre la nieve, sin dejar de hablar en voz baja, moviéndose con la lentitud suficiente para que decidieran si quedarse o irse. La de ojos color ópalo olió la manta y giró la cabeza hacia ella como si le hiciera una pregunta. Se puso de rodillas y luego se irguió lenta y deliberadamente, para poder guiarlos, no para dominarlos. Con cada paso hacia atrás que daba hacia la manta, mantenía la mirada firme pero suave. Su pie tocó la esquina de la tela, y se arrodilló de nuevo, golpeándola suavemente con las yemas de los dedos. La cría de ojos ópalos dudó, luego dio un paso adelante. La nieve crujió bajo sus garras. Las demás la siguieron, sus colas arrastrando delgadas y ondulantes líneas en la nieve tras ellas. Cuando la primera pisó la manta, Lisa sintió algo que no pudo identificar. Un pequeño y agudo temblor en el pecho. El peso de una frágil victoria.
Las había convencido de cruzar esa línea entre el frío que conocían y el calor que aún no podían imaginar. Ahora solo tenía que mantenerlas allí. La manta estaba doblada a su alrededor con el cuidado de una madre que arropa a su hijo. No se resistieron, aunque al principio se retorcieron, probando la extraña y cálida prisión. Pero luego, cuando el calor comenzó a ascender entre los pliegues, se quedaron quietas. Su respiración se ralentizó, sus temblores se atenuaron. Levantó el bulto contra su pecho, el peso combinado era más pesado de lo que esperaba, pero nada comparado con la urgencia que impulsaba sus piernas hacia el reptador. Aún no había pensado en lo que sucedería al llegar a la cúpula, si los demás confiarían en ella para que los llevara adentro o si la propia matriarca lo permitiría. Lo único que importaba en ese momento era la distancia entre ese hueco helado y el lugar donde la esperaba el calor. Había dado el primer paso. El resto, se dijo, vendría después. El motor del vehículo ronroneaba bajo, amortiguado por el peso de la nieve que seguía cayendo. Lisa colocó a las crías en el asiento del pasajero, sujetándolas con una correa adicional para que no resbalaran cuando el vehículo se inclinara sobre las crestas irregulares. Estaban somnolientos, con los ojos entrecerrados, pero ella sabía que no era sueño. Era agotamiento mezclado con la mano insidiosa del frío. Apretó las rejillas de ventilación hacia ellas y aumentó la potencia del motor, sabiendo que cada grado extra de calor podría ser la diferencia entre la vida y la muerte en el camino de regreso. La ruta que había elegido no era la más rápida, pero sí la más resguardada del viento. Un sendero serpenteante serpenteaba entre crestas irregulares y afloramientos de basalto negro. Aún así, la ráfaga la seguía encontrando, golpeando lateralmente al rastreador, haciendo vibrar el parabrisas. La nieve se había espesado hasta convertirse en una cortina constante, convirtiendo el mundo a 10 metros de distancia en una mancha blanca y cambiante. A mitad del primer valle, la cría de ojos opalinos se movió. Su cabeza emergió de la manta, con los ojos más brillantes que antes, y emitió un suave trino interrogativo. El sonido fue respondido desde el interior por uno de sus hermanos, una nota más aguda, casi impaciente. Lisa sonrió a pesar de la tensión que la corroía. Volvían a hablar. Eso era bueno. Eso significaba esperanza. Los sensores del rastreador emitieron una alerta de proximidad. Los ojos de Lisa se fijaron en la pantalla. Movimiento adelante. Soltó el acelerador y escudriñó la nevada. Dos siluetas oscuras se cernían sobre él, moviéndose entre los montones de nieve. Su primer pensamiento fue sobre depredadores rivales, lobos de las nieves o lobos de colmillo de hierro. Pero entonces, a través de la neblina, reconoció el perfil liso y bajo de los trineos de búsqueda de la cúpula. Sintió un alivio repentino, pero fue breve. Los trineos se detuvieron al verla, y las figuras que desmontaron se movieron con una vacilación que la puso nerviosa. No eran simples exploradores. Eran enviados, de esos que se envían cuando la propia matriarca necesita supervisión. La figura principal levantó un brazo a modo de saludo, pero luego lo bajó lentamente mientras su mirada se dirigía al bulto de mantas en el asiento del pasajero. Lisa mantuvo el motor en marcha y salió a la nieve. Sus palabras fueron sencillas. Los había encontrado. Estaban vivos. Necesitaban la cúpula ahora. La enviada miró a las crías, luego a ella, y no dijo nada durante un largo rato. Entonces se tocaron la calma con un dedo, murmurando en un tono bajo que ella no pudo captar. Cuando llegó la respuesta, no fueron palabras. Fue un sonido tan profundo que se sintió más que se escuchó. Un gruñido resonante y resonante recorrió la nieve como un trueno en la médula. La matriarca estaba cerca, más cerca de lo que Lisa se había atrevido a esperar. La enviada se hizo a un lado, indicándole que continuara. Y entonces la vio, una figura coronando la cresta, vasta y pálida, con las alas plegadas para protegerse de la tormenta. La matriarca descendió con pasos pausados, con la mirada fija en el reptador. La nieve silbó bajo sus garras.
Las crías se removieron en la manta como si sintieran su presencia, y una emitió un grito agudo y agudo que atravesó el viento. La cabeza de la matriarca giró bruscamente hacia el sonido, y por un instante, el hielo de su mirada se quebró, revelando algo crudo y casi insoportable de presenciar. El último tramo de la travesía se realizó bajo su sombra. La matriarca caminó junto al reptador. Cada paso sacudía el suelo, cada respiración hacía que las nubes se arremolinaran en la tormenta. Y por primera vez desde que comenzó la búsqueda, Lisa se permitió creer que podrían llegar a casa. Las puertas exteriores de la cúpula se alzaban ante ella como un espejismo en la tormenta. Dos colosales losas de aleación reforzada, cuyas superficies grabadas con antiguos glifos dracónicos brillaban tenuemente bajo las luces incrustadas en el hielo. Se abrieron no con prisa, sino con el peso de un ritual, con un movimiento lento y deliberado, y el eco chirriante resonó en la ventisca como un antiguo redoble de tambor. Lisa sintió el cambio de temperatura en cuanto se abrieron. Incluso a través de la nieve arremolinada, una bocanada de aire más cálido le rozó las mejillas. La matriarca no esperó la invitación. Avanzó con el mismo paso controlado, su corpulencia llenó el espacio entre las puertas hasta que no existió nada más que ella y la tormenta que dejaba atrás. Los enviados retrocedieron, agachando la cabeza al pasar el dragón, evitando con la mirada el profundo brillo opalescente de la suya. Lisa lo siguió en el vehículo de arrastre, con el grupo de crías aún atado a su lado. Sus pequeños cuerpos se agitaban al percibir el aroma del hogar. Dentro de la cúpula había un mundo completamente diferente. El aire estaba cargado de calor y el aroma terroso de la tierra volcánica. El techo se arqueaba en lo alto como el corazón de un planeta. Grandes paneles de cristal revelaban las brillantes agujas de los respiraderos geotérmicos en la distancia. Su vapor alimentaba el ecosistema artificial que se había construido aquí para imitar las zonas de anidación ancestrales del dragón. Lisa detuvo la marcha del vehículo justo al otro lado del umbral, consciente del silencio que se instalaba sobre la multitud que se había reunido. Cuidadores, guardabosques y un puñado de ancianos que formaban un semicírculo, con la mirada fija en la manta en su asiento del pasajero. Salió, desabrochando las correas con cuidado. Las cabezas de las crías emergieron, parpadeando ante la claridad, con las fosas nasales dilatadas mientras aspiraban el aire familiar. La más pequeña emitió un chillido, un sonido de reconocimiento, de anhelo, y en un instante, la matriarca estaba allí. El mundo pareció encogerse en ese instante. La enorme dragona agachó la cabeza, entrecerrando los ojos al inhalar profundamente, y el vapor de su aliento se enroscó sobre la manta. Una cría se liberó y corrió hacia ella, con las garras repiqueteando en el suelo liso, seguida de cerca por sus hermanos. Se presionaron contra ella como si fueran patas, con diminutas garras agarrando los pliegues de su piel escamosa. Su cuello se arqueó sobre ellos protectoramente, con las alas ligeramente desplegadas, proyectando a Lisa en la sombra. Los espectadores murmuraron, pero nadie avanzó. La mirada de la matriarca se alzó hacia Lisa y, por un instante, ninguna habló. Una porque no podía, la otra porque las palabras parecían repentinamente irrelevantes. Pero en esa mirada hubo un reconocimiento tácito, un cambio en el aire entre ellos. Entonces, como si el momento hubiera sido una frágil burbuja, el anciano dio un paso adelante. Uno, con sus túnicas pesadas con metales tejidos, se aclaró la garganta y se dirigió a la matriarca en los tonos bajos y resonantes del antiguo idioma. Lisa no pudo seguirlo todo, pero captó el ritmo, la repetición de la palabra intruso. La mirada de la matriarca se endureció levemente, levantando la cabeza lo justo para sugerir que se estaba trazando un límite. Lisa comprendió entonces que traer de vuelta a las crías era solo una parte de lo que había adentrado. La cúpula no era solo un santuario. Era territorio. Y en el territorio, la política era tan profunda como la sangre. La cámara a la que la condujeron era cálida pero tenue.
La luz se suavizaba por los paneles tejidos y el resplandor de la piedra fundida que fluía bajo los canales de vidrio del suelo. Se suponía que debía ser acogedora, sospechaba Lisa, pero había una sutil pesadez en el aire, una pesadez que denotaba decisiones aún por tomar. La matriarca no se había separado de su lado. Entró en la cámara con la misma serena dominación que había mostrado en las puertas, plegando las alas mientras se acomodaba en una amplia y poco profunda depresión bordeada de arena volcánica. Las crías se acurrucaron inmediatamente contra ella, con los ojos ya cerrados por el agotamiento. Los ancianos ocuparon sus posiciones en semicírculo, sus cuerpos medio ocultos por las suaves sombras. El de la túnica metálica habló de nuevo, esta vez en la lengua de comercio. Su voz mesurada: cruzaste nuestra frontera en plena temporada de heladas. Tomaste de la naturaleza lo que nos corresponde proteger. Te colocaste entre nuestros jóvenes sin autorización. Su mirada no vaciló, pero tampoco la de Lisa. Los encontré moribundos, respondió ella, con voz serena, cada palabra deliberada. Yo no los tomé. Los llevé a casa. Hubo una pequeña oleada entre los ancianos, casi imperceptible. Pero la cabeza de la matriarca se movió ligeramente, su mirada los recorrió en una silenciosa advertencia. La boca del anciano se tensó, pero no dijo nada más durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, lo hizo con la lenta gravedad de quien cede no a la lógica, sino a una autoridad superior a la suya. No es nuestra forma de permitir interferencias, pero sus ojos se posaron en la matriarca. Tampoco es nuestra forma de ignorar lo que la propia línea de sangre acepta. Los ojos de la matriarca estaban fijos en Lisa, fijos, ilegibles, pero con el peso de algo mucho más profundo que la formalidad. Bajó la cabeza hasta que su hocico estuvo a la altura del pecho de Lisa, lo suficientemente cerca como para que Lisa sintiera el calor que irradiaban sus escamas. Entonces, con un sonido tan suave que apenas se registró como un gruñido, la matriarca exhaló sobre ella, el cálido aliento envolviéndola como un manto. El anciano inclinó la cabeza, la más leve un cambio de reconocimiento. Parece que la decisión está tomada. Lisa exhaló un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. La matriarca se apartó, enroscando la cola alrededor de las crías, que ahora dormían en un montón de extremidades pálidas y escamosas. El momento se sintió definitivo, pero también como un comienzo, una línea redibujada, no borrada. Mientras la cámara se vaciaba, la matriarca permaneció allí, siguiendo a Lisa con la mirada hasta que finalmente se sentó junto al nido. No hubo necesidad de palabras. El calor de la arena volcánica se filtró hasta sus huesos. El sonido de la respiración de la cría suavizó el aire. Y por primera vez desde que se había adentrado en la tormenta días atrás, se permitió descansar. Fue solo más tarde, al profundizarse el silencio, que se dio cuenta de que la matriarca la había situado no en la periferia, sino dentro del círculo de sus alas. La tormenta que regresó a las tierras altas no era de nieve ni de viento. Era de voces, de lealtades cambiantes, de la inquietud silenciosa que se movía bajo la superficie como roca fundida bajo una calma corteza. Se había corrido la voz más allá de la cúpula de que las crías albinas perdidas habían sido encontradas, no por las garras de las patrullas ni por la sabiduría de los ancianos, sino por un humano, un intruso en la antigua lengua, un extraño a su sangre. Dragones de las crestas lejanas comenzaron a llegar en espirales de niebla blanca y fragmentos de cristal. Sus alas dispersaban ráfagas al descender. No llegaban con hostilidad, sino con curiosidad, atraídos por lo imposible. Un humano cuyo aroma las crías ya no temían. Lisa se encontró caminando por los senderos interiores de la cúpula con la matriarca a su lado. Sus pasos coincidían a pesar de sus diferencias de tamaño. Las crías se movían entre ellas como fuego plateado vivo, sus escamas reflejando la cálida luz de la lámpara. Sin embargo, no todas las miradas eran cálidas. Entre los ancianos, todavía había algunos cuyos ojos la seguían con el peso de preguntas sin respuesta. Algunos observaban con sospecha, otros con cálculo,
y unos pocos, aunque intentaban ocultarlo, con el silencioso asombro reservado para las cosas que no debería ser posible. La matriarca no habló con palabras, pero su cuerpo le dijo a Lisa que ya basta. La constante proximidad, la forma en que su enorme sombra caía sobre Lisa cada vez que otros se acercaban, el lento y deliberado movimiento de su cola para impedir que alguien se acercara demasiado. Todas estas eran señales de propiedad o quizás protección, como las de un dragón. Lisa aún no había decidido si estaba agradecida o inquieta por ser reclamada y de esa manera. Al quinto día de su llegada, la tormenta exterior se tornó violenta. Vientos huracanados azotaron las montañas, trayendo consigo el agudo aullido de las llanuras heladas. Dentro de la cúpula, los ancianos se reunieron en lo que llamaban un círculo de linajes. La sala era enorme, su dado central estaba hecho de piedra de obsidiana, pulida hasta un brillo negro como un espejo, con grandes respiraderos de calor que lo flanqueaban como fuego de dragón contenido. Lisa fue presentada no como una intrusa para ser juzgada, sino como testigo de la decisión que estaban a punto de tomar. Un anciano con escamas congeladas habló primero, su voz tan aguda como la de un dragón. Hielo. El vínculo está hecho, y los vínculos no se rompen a la ligera, pero que se sepa. Esta humana sigue siendo una anomalía, no un precedente. Otra la siguió, aún más vieja, con los ojos como brasas pálidas. Una anomalía, sí, pero una que la línea de sangre acepta. Y entonces la pregunta sigue en pie: ¿permanecerá aquí bajo nuestra vigilancia o regresará con los suyos con el conocimiento que ahora posee? La matriarca avanzó antes de que el silencio se hiciera más profundo. Se quedó de pie ante los dados, con las alas medio desplegadas, la pálida luz trazando cada cicatriz y cresta de su cuerpo. Nadie la interrumpió cuando habló en la lengua ancestral. Su voz era un trueno sordo y retumbante que parecía vibrar en los huesos de Lisa. Las palabras iban dirigidas a los ancianos, pero su peso resonaba en todos los presentes. Habló del momento en que su aroma de cría regresó a sus sentidos, de encontrarlos cálidos y alimentados, de cómo sus corazones se habían calmado en presencia de la humana. Terminó con una sola frase que no requería traducción, una que cortó el aire como el golpe final de una espada. Ella no es una forastera. Es un refugio. No hubo votación formal. El silencio que siguió fue su propio veredicto. Cuando Lisa regresó a su habitación esa noche, la tormenta exterior no había amainado. Pero dentro de la cúpula reinaba una sensación de quietud, la constatación de que algo antiguo había cambiado. Yacía cerca de las crías mientras dormían, la matriarca acurrucándose a su alrededor, su cuerpo formando una pared viviente de calor. Por primera vez desde que encontró los diminutos cuerpos en la nieve, Lisa se permitió creer que el peligro había pasado de verdad. Los días que siguieron se sintieron como un sueño. La tormenta exterior finalmente amainó, revelando cielos tan nítidos y despejados que parecían tallados en cristal. A la luz del amanecer, los grandes paneles de cristal de la cúpula brillaban con tonos dorados y plateados, proyectando reflejos cambiantes sobre los nidos bordeados de arena. Las crías se inquietaban más con cada amanecer, con las patas seguras, las alas comenzando a tantear el aire con aleteos tentativos. Lisa se convirtió en parte de su rutina, no como su cuidadora, sino como algo más íntimo, una presencia constante que ni ellas ni a la matriarca se le permitió alejarse mucho. Una mañana, la matriarca la llevó más allá de las cámaras interiores hasta una terraza alta que dominaba la extensión abierta de las crestas. El aire era enrarecido allí y el horizonte se extendía tanto que la montaña parecía desvanecerse en el cielo mismo. Abajo, docenas de dragones se habían reunido en un amplio círculo. Alas plegadas, cabezas gachas. Formaban un círculo perfecto, del tipo que Lisa solo había visto en ilustraciones antiguas, un ritual que pensaba que ya no se practicaba fuera de los espectáculos ceremoniales. La matriarca descendió primero, sus alas se desplegaron en un gran movimiento que agitó la nieve en espirales. Las crías lo siguieron con sorprendente audacia, deslizándose por las líneas hasta llegar al centro.
Lisa vaciló, sin saber si este espacio era para ella. Entonces la matriarca giró la cabeza y un ojo dorado se fijó en ella con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Bajó al círculo y sintió que todas las miradas la seguían. La nieve crujió bajo sus botas y el aire frío le mordió la cara, pero mantuvo la calma. Ojos hacia adelante. Cuando llegó al lado de la matriarca, los dragones comenzaron a moverse. No hacia ella, sino a su alrededor. Una a una extendieron sus alas, las puntas casi tocándose hasta formar una pared viva de marfil, obsidiana y gris acero. Por encima, el sol invernal atravesaba las delgadas nubes, proyectando una luz que parecía encender sus escamas. No se dijeron palabras. El círculo en sí era la declaración, un gesto de aceptación, tan antiguo que era anterior a los cimientos de piedra de la cúpula. Las crías se apretaban contra sus piernas, sus pequeños cuerpos temblaban, no de miedo, sino por la prisa del momento. La matriarca bajó la cabeza hasta que descansó ligeramente sobre su hombro, un peso que no era ni opresivo ni fugaz, pero que la arraigaba en su silenciosa enormidad. Cuando el círculo finalmente se abrió, los dragones retrocedieron al unísono, sus alas plegándose en un sonido como el de 1000 estandartes desplegados. La matriarca se alejó de las crestas abiertas y comenzó el ascenso de regreso hacia la cúpula, no sin antes rozar con su cola el camino de Lisa. En un gesto casi juguetón. Cuando regresaron al interior, Lisa se dio cuenta de que su vida se había dividido en dos mitades, la anterior a la tormenta y la posterior. El primero se había construido sobre la creencia tácita de que los humanos y los dragones nunca podrían realmente compartir la confianza sin sangre o un contrato que los uniera. El segundo se estaba escribiendo ahora, con cada paso que daba en el calor de la cúpula, cada respiración compartida en la quietud entre los aleteos, cada mirada de una criatura cuya especie alguna vez había considerado a los suyos nada más que intrusos. Y en algún lugar profundo del corazón volcánico de este santuario, donde el calor latía como el lento latido de un corazón enorme, Lisa comprendió que no acababa de devolver las crías. La habían incorporado a algo mucho más antiguo, mucho más feroz y mucho más duradero de lo que jamás había imaginado. Un vínculo sellado no con palabras, sino en el silencioso arca de alas que se cerró a su alrededor.